Gracias por acompañarnos en este podcast, producido por el equipo de producción de Voz Evangélica de América, Radio Bea. La audaz aventura, la vida de Mari Slessor. Capítulo 9. Invitada de honor. A finales de 1882, llegaron dos representantes de la Junta Misionera Extranjera de Escocia para evaluar la obra que llevaba a cabo los misioneros en Calabar. Pasaron varios días con Mari, incluido un domingo en que la acompañaron por la selva desde el alba hasta la puesta del sol. Visitaron las aldeas a su alrededor. Cuando terminó su estancia, los evaluadores estaban exhaustos. Uno de ellos escribió en el informe que presentó: sus labores son múltiples, pero las desarrolla con alegría. Disfruta de una amistad sin reserva, cuenta con la confianza de la gente y ejerce bastante influencia sobre ella. Después de marcharse los visitantes de la Junta de Misiones, Mari se empezó a inquietar. Old Town estaba en el límite de una vasta e inexplorada región poblada de gentes a quienes ansiaba enseñar y ayudar. Contrató a algunas jóvenes nativas para cuidar a los niños y comenzó a hacer incursiones más largas por las sendas que conducían al interior de la selva. A veces viajaba sola. En sus caminatas recordaba las instrucciones que le diera la señora Sutherland cuando llegó a Calabar. Así que, mientras caminaba, hacía mucho ruido para asustar a los animales salvajes, especialmente a los leopardos que solían atacar cuando eran sorprendidos. Mari cantaba himnos en voz alta, batía palmas con toda su fuerza y zapateaba el terreno que pisaba. La reputación de Mari la precedía en sus viajes. En muchos lugares descubría que los nativos ya la habían oído hablar de la mamá blanca, con su pelo de fuego, aunque ya no llevara el pelo largo como cuando era joven. Las otras misioneras se horrorizaban de sus viajes en plena selva, pero Mari no sentía miedo. A principios de 1883, Mari recibió una invitación del jefe Ocon para hacerle una visita y hablar acerca del Dios del hombre blanco. El jefe Ocon vivía en Ibaka, unos 50 kilómetros al oeste de Old Town, junto al pantanoso delta de un afluente tributario del río Cross. Mari aceptó la invitación de buena gana y comenzó a hacer planes. Envió un mensaje a Ducktown solicitando una canoa y remeros para transportarse a Ibaka. Decidió llevar con ella a los 4 niños mayores que estaban bajo su cuidado. Hizo los preparativos necesarios para que los más pequeños estuvieran bien atendidos en su ausencia. El rey Ello, amigo de Mari, se enteró de su plan y envió a sus hombres para intentar disuadirla del viaje. Dijo que la invitación podía ser una trampa y que fácilmente podía ser hecha cautiva o devorada por los cocodrilos del río, o su canoa podría ser atacada por un hipopótamo. Pero Mari estaba convencida de que debía de ir. Finalmente el rey Ello insistió en proveer su propia canoa y sus remeros para acercarla a la aldea. Usando su poder real, le dijo a Mari: no quiero que llegues allá como una extranjera desconocida, sino como una dama y como nuestra madre. Mari agradeció con humildad la generosidad del rey y se asombró muchísimo cuando su canoa llegó a Old Town. El rey Ello tenía unas 400 canoas, pero envió la más grande y bellamente decorada para transportar a Mari. La canoa tenía 12 metros de largo por 1,5 metros de ancho. En el centro contaba con una pequeña cubierta en donde Mari y los niños tendrían oportunidad de descansar y dormir un poco durante la travesía. El rey había mandado pintar la canoa de rojo y amarillo para esta ocasión, lo que probablemente explicaba su retraso. Mari colocó su escaso equipaje en la canoa e hizo cargar a bordo 8 sacos de arroz,
un regalo para el jefe Ocon. Por último, tomó a los 4 niños y se subió a la canoa. A pesar de la hora tardía, partieron rumbo a Ibaka. La gente de Old Town se acudió a despedirle, gritándole desde la orilla: «Tengan mucho cuidado, no se fíen de esos nativos, pueden matarlos». No fue una despedida muy jovial, por lo que Mary se alegró cuando Old Town quedó atrás. Ella sabía que la gente se lo advertía con buena intención y precisamente por eso sintió un temor extraño. Esto es Titanes de la Fe. ¿Le gustan las historias de Titanes de la Fe? Háganoslo saber, comuníquese con nosotros vía mensaje de texto al 4235-7457, 4235-7457. Puede utilizar las aplicaciones WhatsApp o Telegram. También puede ponerse en contacto con Titanes de la Fe vía Messenger. Búsquenos en Facebook como Radio Vea Guatemala. O bien, llámenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Nos encantaría saber su opinión sobre el programa Titanes de la Fe. Sigamos escuchando más hechos de la vida real de los Titanes de la Fe. La selva producía una impresión espeluznante por la noche. Se escuchaban desgarradores sonidos en los cuales Mary prefería no pensar. En vez de ello, se concentró en los rítmicos cánticos de los remeros que no dejaron de cantar durante toda la noche. 3 tambores marcaban la pauta y un hombre en la popa se inventaban las palabras de la canción. Jeje, se nos ha honrado. Jojo, la Mama Blanca va con nosotros. Jeje, nos adentramos en la noche oscura. Este canto se repitió una y otra vez. Los niños se durmieron pronto y Mary, acurrucada sobre un saco de arroz, se durmió poco después. El brillante amanecer africano llegó temprano, anunciando por la trompa de un elefante lejano y el graznido de los papagayos multicolores que resonó en los árboles de la ribera. Mary se restregó los ojos cargados de sueño y bendijo a Dios agradecida por los hombres que habían remado toda la noche. La canoa trazó una curva por el río y apareció la aldea encaramada sobre la ladera de una colina. 1 minuto después, rozaron el fondo del cenagoso río. Mary se preparó para saltar a tierra. «No, Mama Blanca, debe quedarse aquí», gritó el remero jefe, chapoteando en el agua para llegar hasta Mary. «Usted no debe mojarse. El rey Ello lo mandó así. Nosotros debemos transportarla con mucho cuidado», explicó el remero al tiempo que hacía señas a otro hombre. Los nativos trenzaron una silla con su mano para que Mary se sentara y luego la elevaron sobre la borda de la canoa y la sacaron a tierra seca. Pero no la dejaron pisar tierra. Para su sorpresa, la transportaron a través de la aldea hasta la puerta del jefe Ocon. Cuando la dejaron ponerse de pie, uno de ellos manifestó: «Esta gente debe saber cuán grande es el honor de tener a la Mama Blanca como huésped». Mary se conmovió con esas palabras, pero se dio cuenta de que muchos aldeanos huyeron cuando la vieron. Una vez más, se halló en un lugar en donde casi nadie había visto una persona con ojos azules, pelo rojizo y piel rosada y pecosa. Con todo, estaba segura de que al final su curiosidad vencería a su temor y que se acercarían para ver lo que ella hacía. Un criado del jefe Ocon introdujo a Mary en su residencia mientras los 4 niños la seguían. Mary escuchó cuando los remeros le decían a los guardianes que cuidaran de ella para evitar problemas cuando volvieran a recogerla 2 semanas más tarde. El jefe Ocon se sintió agradecido de que Mary hubiera llegado a su territorio y no escatimó nada para hacer que se sintiera lo más cómoda posible. Mary pasaba la mayor parte del día comiendo y hablando de la Biblia con el jefe Ocon. Curó a varios nativos que tenían furúnculos y desinfectó y curó a varias personas con llagas abiertas e incluso realizó pequeñas cirugías. Mientras curaba las heridas, Mary notó
que había estado acertada en sus presentimientos de curiosidad. Esto es Titanes de la Fe. La Conexión. La Conexión te presenta la tarde de los lunes. Conexiones con La Voz Pastoral. Enseñanzas bíblicas. No te las pierdas, acompañado de música. La Conexión. Te conectamos con Dios. Lunes 4 de la tarde. La Conexión. Porque repasar ayuda a consolidar lo aprendido. La Franja Familiar Infantil te invita a escuchar Aprendo en casa. todos los sábados a partir de las 7 de la mañana y 3 de la tarde. Aprendo en casa. Para grandes y pequeños, no te lo pierdas. Cuando usted escucha una prédica en la iglesia o por algún otro medio, la Biblia se está acercando a usted. Pero cuando usted decide tomar su Biblia y estudiarla personalmente, usted se acerca a ella. No es lo mismo que la Biblia se acerque a usted que usted se acerque a ella. De ambas necesitamos. En Radio Vea le animamos a estudiar la Biblia. Y por eso queremos ayudarle. Y para eso está El Rollo del Libro. Un programa dedicado a practicar el estudio de la Biblia, donde usted aprenderá y practicará con nosotros. Síganos los lunes a las 9:30 de la mañana y domingos a las 8 de la noche. El Instituto Bíblico al Aire se llama El Rollo del Libro y se transmite por Radio Vea. Enróllese con nosotros, El Rollo del Libro. La Conexión. La Conexión te presenta la tarde de los miércoles. Conexiones con el testimonio. Testimonios edificantes. Un material preparado para hacerte reflexionar sobre las consecuencias de caminar lejos de Dios. La Conexión. Te conectamos con Dios. Miércoles 4 de la tarde. La Conexión. Hola, soy tu amiga Tesh y estoy todos los sábados a las 8 de la mañana, acompañándote con consejos prácticos para vivir mejor en La Franja Familiar Infantil de Radio Vea te invita a escuchar todos los sábados a las 8 de la mañana Granitos de Mostaza con la amiga Tesh. No te lo pierdas. ¿Le gustan las historias de titanes de la fe? Háganoslo saber. Comuníquese con nosotros vía mensaje de texto al 4235-7457. 4235-7457. Puede utilizar las aplicaciones WhatsApp o Telegram. También puede ponerse en contacto con Titanes de la Fe vía Messenger. Búsquenos en Facebook como Radio Vea Guatemala. O bien, llámenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Nos encantaría saber su opinión sobre el programa Titanes de la Fe. Sigamos escuchando más hechos de la vida real de los Titanes de la Fe. La gente comenzó a acercarse a mirarla. Primero fueron solo unos pocos, pero el número siguió creciendo hasta cuando toda la aldea la seguía de una choza a otra. Mientras trabajaba, una de las esposas del jefe comunicaba a gritos todo lo que hacía Mari. Así lograban informar a los que estaban demasiado lejos y no podían ver con sus ojos. Mari llegó a la conclusión de que al menos estaba satisfaciendo la curiosidad de los nativos de la aldea. Cuando comenzó a caer la noche, el jefe Ocón mostró a Mari su propio dormitorio, donde ella y los niños tendrían que pasar la noche. La estancia no tenía puerta ni ventanas. Pronto comenzaron a asomarse cabezas negras por los agujeros para curiosear cómo se preparaba ella y los niños para acostarse. Mari colgó una manta en el hueco de la puerta mientras se desvestía y se ponía el camisón de dormir, pero luego la quitó para no dar a entender que tenía algo que ocultar.
Mari acababa de cantar una canción a los niños cuando 2 obesas esposas del jefe Ocón entraron en la choza. Mari supo de inmediato por qué entraban. Debían abrigarla durmiendo a su lado. Era una costumbre en Calabar honrar a los huéspedes poniéndolas a dormir entre las gordas y bien ungidas esposas del jefe. Mari sintió una ola de repugnancia, pero sabía que ellas no querían hacerle ningún daño. Se obligó a sí misma a sonreír y les dio la bienvenida. Las mujeres se acomodaron una a cada lado suyo. Mari casi sintió náuseas ante el fuerte olor a aceite de palma que flotaba en el ambiente, pero creyó que era importante respetar sus costumbres en tanto no entraran en conflicto con la Biblia. Las esposas del jefe se quedaron dormidas casi de inmediato y empezaron a roncar, en tanto que Mari oraba por las almas de los nativos. Pensó en lo que la iglesia de Dundee diría si pudieran verla en este instante, o incluso cómo reaccionarían los misioneros de Duketown. Sabía que su perspectiva estaba cambiando. Si Dios le permitía vivir más tiempo, Mari sabía que pronto se sentiría más cómoda entre los africanos que entre los escoceses. A medianoche sintió una especie de sofocón. Sin puerta ni ventanas, no circulaba el aire en la habitación. Mari podía oír las ratas corretear por el tejado de cañas y podía sentir los pasos de animales desconocidos que olfateaban y resoplaban por el cercado. Por fin, justo antes de rayar el alba, se quedó dormida. A pesar de no poder descansar durante las noches, los días pasaron muy rápidos. Mari siguió curando heridas y asistiendo a personas enfermas, así como celebrando cultos bíblicos todas las mañanas y todas las noches. La gente del lugar se admiraba de lo bien que hablaba su lengua. En realidad, algunas personas acudían a escuchar a una mujer blanca con boca de efik. Durante la 6ª noche, una tormenta barrió la aldea sin previa advertencia. La choza del jefe fue iluminada por un chisporroteo cizañante de relámpagos y el viento gimió por el hueco de la puerta. Los 4 niños se subieron a la cama de Mari y se apretujaron entre ella y las esposas del jefe. Los objetos chocaban y caían por doquier, pero Mari sabía que era más seguro quedarse dentro que salir al aire libre. De repente hubo una enorme ráfaga de viento y el techo de la choza se desprendió y desapareció. Mari, los niños y las esposas del jefe se vieron inundados con el agua que caía. Las 2 mujeres se agarraron de la misionera lo mismo que los niños. Mari supo que tenía que hacerse cargo de la situación. «Vamos, niños, a cantar uno de los himnos de alabanza a Dios», dijo Mari alzando su voz valientemente y empezó a entonar uno de los himnos favoritos. Todos la acompañaron. Cuando pasó la tormenta estaban roncos de tanto cantar. Todavía no había amanecido, pero uno de los criados del jefe se presentó con una lámpara de caña. Los criados pusieron una tela sobre las vigas para colocar un techo provisional. La caja de ropa que Mari había llevado aún estaba seca y de esta manera pudo vestir nuevamente a los niños. Las esposas del jefe los calentaron para que siguieran durmiendo. Después se secó ella y tomó una dosis de quinina. Estaba segura que el remojón que acababa de sufrir le acarrearía un nuevo brote de malaria. Tenía razón. Por la mañana sintió todos los síntomas clásicos de la enfermedad: castañeteo de dientes, dolor de huesos e incapacidad de concentrarse. Las esposas del jefe no sufrieron el efecto de la tormenta, pero temieron por ella. Mari les dio instrucciones para cuidar a los niños en caso de que falleciera. Se tomó otra dosis de quinina y se acostó a dormir. Pasaron 3 días hasta cuando Mari pudo levantarse de la cama y salir de la choza. Entonces se dio cuenta de la devastación que la tormenta había ocasionado. Prácticamente todas las chozas habían sufrido daños y algunas estaban completamente destruidas. Enormes árboles de capoc fueron arrancados de cuajo y derribados por el viento, y muchas canoas fueron lanzadas y hechas añicos o arrastradas río abajo. En medio de aquel desastre, Mari presintió que algo iba mal.
Oyó algunos rumores que circulaban entre las mujeres. Al final consiguió que una de ellas le contara con detalle qué era lo que sucedía. La tormenta había roto parte de la valla trasera del cercado de uno de los hombres más respetados de la aldea. Sus 30 mujeres y sus 2 esposas más recientes, de 16 años de edad, se habían escapado por el hueco y habían pasado la noche con un joven de la aldea. Las 2 muchachas fueron descubiertas, por lo que se convocó una reunión especial en la llamada Casa de la Palabra para discutir el asunto y determinar el castigo que debían de recibir. Por supuesto, solo los hombres de la aldea podían participar en el parlamento, de manera que las mujeres esperaron nerviosas para conocer cuál sería el veredicto. Mari esperó con ellas. Después de 1 hora, concluyó la reunión y Mari acudió de inmediato a solicitar audiencia con el jefe Ocon. ¿Qué decidió usted hacer con las chicas?, preguntó ella yendo directamente al grano. El jefe, que no habría tolerado tal pregunta formulada por una de sus mujeres, le respondió directamente: han actuado mal, recibirán 100 azotes cada una. Mari se quedó boquiabierta. Sabía que 100 azotes no significaban otra cosa que una muerte lenta y prolongada para los 2 jóvenes. Sus espaldas y piernas quedarían desgarradas por los latigazos y la infección de las heridas acabaría con sus vidas. Mari tenía que pensar en una manera de salvarlas. «Anule usted esta decisión», exigió bruscamente Mari con voz firme. «Quiero defender a las chicas», dijo mientras contenía la respiración para ver cómo reaccionaba el jefe. «No puedo hacer eso. La sentencia ya ha sido dictada», replicó el jefe Ocon. «¿No me pidió usted que viniera y les hablara acerca de Dios?», intervino Mari. «Sí», dijo el jefe. «Muy bien, entonces», continuó, «quiero decirle lo que Dios piensa de la conducta de las jóvenes y de su castigo». Por un breve instante el jefe Ocon pareció confuso. Mari supo que había dicho lo que debía de decir. «Muy bien», suspiró finalmente el jefe, «pero a los hombres no les agrada lo que va a decir». Las 2 chicas se sentaron enfrente. 15 minutos después, Mari se sentó con las piernas cruzadas en la Casa de la Palabra, pero su preocupación por la vida de las jóvenes le dio nuevos bríos. Se le aclaró la garganta y habló con voz firme. «Debo decirles, muchachas, que ustedes son motivo de vergüenza sobre la casa de sus esposos. No debieron hacer esta ofensa a sus maridos». Las 2 jóvenes se sorprendieron por lo que Mari acababa de decir, mientras que los hombres se rieron un poco más, sonrieron y asintieron como queriendo decir: «De modo de que el Dios de los blancos nos da la razón». Poco duró la risa de los hombres. Mari retornó la palabra y les dijo: «Es vergonzoso que ustedes sigan acaparando otros jóvenes para que sean sus esposas, cuando ya tienen una buena esposa y unos niños que Dios les regala. Las mujeres jóvenes deberían darse a los hombres jóvenes de la aldea y no estar prisioneras en un cercado, a la espera de que un anciano las mande a llamar para su satisfacción». Mari se ruborizó al hablar de este asunto, puesto que venía de una Gran Bretaña de la época victoriana. Sabía que estaba hablando de asuntos indecorosos que una mujer educada nunca trataría delante de un hombre. Pero se recordó a sí misma que estaba en África, y África era distinta. Los hombres comenzaron a gritar a Mari, y ella gritó más fuerte. Después de 1 hora se calmaron los ánimos, y los hombres acordaron reducir el castigo de las jóvenes a 10 latigazos. No estaban dispuestos a aceptar menos. Mari les dio las gracias y se marchó a su choza. Al menos las jóvenes tendrían una oportunidad de vivir si recibían cuidados inmediatos. Abrió su botiquín, sacó varias vendas y un frasco de laudano ámbar, un poderoso calmante de aquellos días. Oyó a la gente congregarse y a continuación escuchó el primer resaltillo con un látigo de cuero. Se quedó inmóvil y empezó a contar: 1, 2, 3. ¿Guardaría su palabra el jefe Ocon? Los gritos penetrantes de la primera chica estremecieron el aire. 8, 9, 10. Los latigazos cesaron. Mari elevó una oración de agradecimiento hacia Dios
y salió precipitadamente. Varias mujeres transportaron o arrastraron a la primera joven hasta la cabaña de Mari. Esta les indicó con un gesto que entraran y dejaran a la joven desnuda sobre su cama. Acto seguido, fueron a recoger a la otra, cuyos chillidos se oían después de cada latigazo. Mari se puso a trabajar. Le metió una cucharada de laudano en la boca y comenzó a atender sus heridas. La segunda chica llegó gritando y retorciéndose del dolor. La colocaron boca abajo al lado de la otra joven. En pocos minutos, el suelo estuvo cubierto de sangre. Mari lavó las profundas marcas que los latigazos habían dejado en las espaldas y piernas de las chicas. Luego, les vendó las heridas lo mejor que pudo. Las dos jóvenes yacieron en la choza de Mari, en donde fueron atendidas por el tiempo que duró su visita en Ibacá. Cuando llegó a la hora de partir, Mari enseñó a una de las esposas del jefe a cambiar las vendas y a cuidar a las chicas. Deseaba que se recuperaran plenamente, aunque no estaban seguras de que los hombres volvieran a conferenciar y revocaran la decisión del primer castigo una vez que ella no estuviera presente. Después de pasar 2 semanas en Ibacá, lo que a Mari le pareció como un mes, llegó la hora de regresar a Old Town. Los niños la necesitaban y había que reanudar la escuela. El jefe Ocon insistió en que Mari viajara en su canoa y la invitó a volver lo antes posible. Mari le aseguró que ciertamente regresaría y pronto, pero una vez más, la enfermedad iba a cambiar sus planes. No olvides que Titanes de la Fe se presenta los martes a las 7 de la noche y domingos a las 7:30 de la mañana. Voz Evangélica de América, Radio BEA.